Regantes, agricultores y organizaciones sindicales invadieron el pasado 7 de marzo el centro de Madrid en una manifestación histórica. Por primera vez, los trabajadores de la Huerta de Europa, del Levante, alzaron su voz, unidos más que nunca para exigir la voluntad política necesaria para resolver el problema de la falta de agua. Una situación que quienes la padecen a diario defienden que no tiene nada que ver con la escasez de los recursos hídricos, sino con su distribución. Inversiones en infraestructuras y un pacto nacional del agua. Lo pidieron la semana pasada y ahora que han constituido un frente común no están dispuestos a parar aquí. Sobran los motivos para la movilización y para descubrirlos hemos invitado a un hombre que los conoce bien, el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Nada, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Ramón, esta vez sí, los agricultores tomaron el centro de Madrid, se pudo escuchar su voz exigiendo soluciones y solidaridad con el grave problema que tenemos aquí por la falta de agua. ¿Cómo fue ese día, tú que lo viviste desde dentro? Sí, la verdad que la manifestación fue un rotundo éxito, ¿eh? Es cierto que algunos íbamos un poco desmotivados y se notaba el ambiente en los autobuses porque el tema de ir a Madrid os hace muy bien, pero hay que reconocer que la organización de esta manifestación estuvo muy bien. Fuimos convocados por el Círculo del Agua, no por los regantes. El Círculo del Agua es una plataforma que integra la Mesa del Agua de la región de Murcia, la Mesa del Agua de Almería y el Foro del Agua de Alicante. Y en ese Foro del Agua de Alicante, por ejemplo, pues están representados empresarios, sociedad civil, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, agricultores, regantes, o sea que no era solo de los regantes, sino que era de la sociedad civil, de los empresarios, de las universidades y de todo lo que es el Levante. Y además no se vio algo así como que siempre un poco saca más la cabeza a Murcia, sino que se hablaba del sureste y se hablaba del Levante. Y esto es muy importante porque son tres comunidades autónomas. Alicante, Murcia y Almería es Comunidad Valenciana, Andalucía y la región de Murcia. Y esto dio un empaque a la manifestación que fue, yo creo que lo que tuvo un buen resultado. El lema de la manifestación era el Levante sin agua, desierto y paro. Defendamos la Huerta de Europa. Otro de los términos que también nos interesaba que la gente conociera es que el Levante español es la Huerta de Europa y esto no puede parar. Queríamos un reconocimiento a la labor, al sector primario, a la industria agroalimentaria que se hace en esta zona y que está en riesgo por la falta de agua. Y por tanto, bueno, pues vino mucha gente. Y luego a la lectura de los manifiestos y todo eso también se hizo un guiño que el sector y todo el tema del Día de la Mujer Internacional fueron las tres mujeres, una de Alicante, una de Murcia y una de Almería, las que dieron lectura al manifiesto y se hizo bastante profesional en el sentido de abrirlo a la sociedad civil. Hombre, fue toda una exhibición de músculo, ¿no?, de los trabajadores del campo. Me parece que más de 50.000 personas acudieron unidos por esa necesidad de defender pues, el puesto de trabajo, ¿no?, y la supervivencia de muchas familias. Sí, también fueron muchos trabajadores, fueron trabajadores inmigrantes. Yo recuerdo una persona que estaba allí, que llevaba 27 años en España, era magrebí y estaba allí y lo defendía con bastante energía porque él ya estaba aquí instalado, implantado en Murcia y estaba pagando un préstamo como cualquiera de nosotros y tenía una familia y veía que todo eso se ponía en riesgo. Bueno, y parece que esta reivindicación ha tenido ya una reacción por parte del gobierno de Rajoy, porque solo unas horas antes de que la protagonizarais ya se anunció que se iban a abrir los pozos de sequía. Vamos a contarle a los espectadores cuántos tenemos en la provincia, qué cantidad de agua pueden aportar y si son una alternativa real para el problema. Sí, bueno, no son una alternativa, pero es verdad que en este manifiesto el primer punto era la apertura de los pozos de sequía. Estos sondeos estratégicos, esta batería de sondeos estratégicos que tenemos establecidos y que es una... Y entonces sí, es verdad que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura anunció unas horas antes de la manifestación la apertura de estos pozos de sequía, el de Molar, Ellín, Sinclinal de Calasparra y el de la Vega Media y el de la Vega Baja, y la puesta en marcha de un presupuesto de 10 millones de euros para el acondicionamiento de estas conducciones y que este agua puede llegar. En total pueden resultar 80 hectómetros cúbicos para abastecimiento, para el caudal ecológico
y para uso de regadío. Hay un problema con estos pozos, bueno, hay varios problemas, pero uno de ellos es la salinidad. A partir de una cota, por debajo de esa cota, pues digamos que los índices de salinidad lo hacen inviable para la agricultura y habría que mezclarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es un recurso adicional esperado que no viene en absoluto a contribuir o a conformarnos de cara a los cultivos que tenemos en primavera y en verano, pero bueno, esto de momento ya se ha conseguido. Pero claro, lo que nosotros estábamos demandando con esta manifestación va mucho más allá. Pero sí que es verdad que ¿qué es lo que tenemos a corto plazo? Porque el problema, ¿qué pasa con los árboles que están ahora y las hortalizas que están plantadas, los cultivos de primavera y de verano? Peligran, ¿verdad? Peligran. Tenemos los pozos de sequía que se han abierto, estos 80 hectómetros cúbicos. También se ha comprometido el Ministerio, a raíz de la manifestación, a dinamizar, a priorizar el tema de la cesión de derechos que entre cuencas, que esto también es muy importante, y la otra opción es que llueva. Estas son las tres únicas alternativas que tenemos a corto plazo, pero es verdad que la manifestación estaba un poco pensada y orientada a lo que es decir, basta ya, no podemos ceder más, es el momento de obtener respuestas definitivas en el problema que tiene la cuenca del Segura. Ustedes llevan años denunciando que no tenemos un problema de falta de recursos, sino de distribución, de gobernanza del agua. En este sentido está claro que el gobierno de Rajoy suspende, pero ¿es el único? ¿Los anteriores han sido justos? Sí, ya lo dijimos aquí otras veces que hemos venido. Es un problema político en general. Hemos tenido diferentes gobiernos y ninguno lo ha solucionado. Pero en estos últimos años hemos observado una desidia, una política de brazos caídos, un no querer abordar el problema del agua. Por parte del Ejecutivo de Rajoy, claro. Por parte del Ejecutivo Central. En estos últimos años, esto es en materia de agua, las competencias son del Estado y es un problema de rango de Estado. Y es el Ejecutivo Nacional que tiene que promover medidas para resolverlas. Entonces, esa desidia, esa política de brazos caídos, la hemos visto. El problema del agua no estaba en la agenda política. Y una de las razones de hacer esta manifestación es decir, señores, estamos aquí. Tenemos una industria importantísima que genera empleo a más de 30.000 familias. Hay solamente 20.000 regantes en la provincia de Alicante. El sector de frutas y hortalizas, el 62% de las frutas y hortalizas de España se hacen entre Murcia, Almería y Alicante. Se producen aquí, claro, o sea, tenemos unas condiciones óptimas. Es una realidad y entonces queríamos por lo menos exigirles que empiecen a tomar medidas, que haya voluntad política y que se sienten en una mesa y que vean qué alternativas se pueden poner en marcha. Ustedes exigen una política hídrica, como hemos comentado, a nivel nacional, un gran pacto, pero también unas inversiones, obras, infraestructuras que sean capaces de interconectar esas cuencas, ¿no? Por ejemplo, esa es su gran apuesta. Sí, el manifiesto, por ejemplo, se reduce en 4 o 5 puntos que son claves. El primero era lo de los pozos de sequía, que ya lo hemos conseguido. El segundo era un riego de socorro. Un riego de socorro para allá. El riego de socorro dicen que no se puede hacer porque no es legal. Pero bueno, ellos son el poder legislativo. La manifestación estaba llena de políticos de diferentes partidos. Podrían sentarse y cambiar la normativa y establecer un riego de socorro. Se dan las condiciones extraordinarias y excepcionales para aprobar un riego de socorro, porque es el trasvase Tajo Segura cerrado desde mayo, 10 meses, el 4º año consecutivo de sequía y una situación de colapso histórica, porque tenemos una estructura productiva preparada para recibir 400 hectómetros cúbicos y hemos recibido 160. Entonces se dan las condiciones, pero bueno, esto no lo han querido contemplar. Luego es fundamental garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo Segura como pilar básico y para ello es necesario revisar las normas del memorándum. Sabes que se estableció antes, a partir de 200 metros de caudal ecológico, de 240, perdón, se podía trasvasar. Como consecuencia del memorándum lo pasaron a 400 y esto es lo que nos está penalizando, nos está condenando. Esto es una losa que tenemos porque ahora mismo, por ejemplo, estamos en 306 hectómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable
es que este año, esta primavera, verano, no lleguemos a los 400 y por tanto el trasvase Tajo Segura va a estar cerrado todo el año hidrológico. Esto no ha ocurrido nunca en la historia. Eso es nefasto para la huerta de Europa. Esto es un nefasto. Entonces, otra de las cosas que se estaban pidiendo es el incremento de la producción de agua desalinizada y, por lo que tú comentabas, pues, las inversiones, ejecución de obras hidráulicas y un pacto de Estado que incluya pues, esa planificación, esa gobernanza, que se recojan todas las medidas que son necesarias adoptar a medio y a corto plazo para solucionar una cosa, que es que el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura. En España no hay un problema de déficit hídrico, la única cuenca que tiene déficit hídrico de carácter estructural es la cuenca del Segura. Ayer salían los datos de cómo estaban los embalses y se pudo ver cómo todos los embalses están por encima del 50% de su capacidad. La media en España es un 57,7% y el único embalse que tiene un déficit por debajo del 20% de su capacidad es la cuenca del Segura. Y a esto es lo que tienen que ponerle alguna medida, es lo que estamos reclamando. Bueno, Ramón, pues ya para terminar, les ruego que pidan ustedes una reunión con la ministra de Agricultura, que ha dicho hace muy pocas horas, ha dicho a los medios de comunicación que no se reúne con ustedes y no les recibe porque no se lo han pedido. Sí, lo hemos pedido en muchas ocasiones. Además, no contesta ella, sino que contesta la directora general de Agua. Fíjate, tenemos esta mañana, nos ha llegado una convocatoria y a raíz de la manifestación, pues el día 26 de marzo, creo que organizado por el Club Información, por vosotros, la ministra va a venir a IFA y va a exponer delante de los agricultores, los regantes y la sociedad civil la política que en materia hídrica está llevando el Ministerio de Agricultura. Ahí estarán, ¿no?, los sindicatos agrarios. Sí, estaremos allí, por supuesto, para hacerles algunas preguntas. Muy bien, pues allí también estaremos nosotros, con el deseo de que por fin escuche estas reivindicaciones. Tenemos que despedirle ya, se nos acabó el tiempo. Pues nada. Muchas gracias por acompañarnos Gracias esta noche. a vosotros siempre, un saludo.